según las necesidades que hay en cierta denominación, Dios lo equipa, ¿cierto? Con los dones. Por eso es que es normal que haya dones en la iglesia. Amén. Más bien cuando no hay dones es un problema, creo yo, o no se puede realizar el trabajo o la visión o la misión que tiene la iglesia de ganar el mundo para Cristo, porque con los dones es donde podemos avanzar, ¿sí o no? Porque un evangelista, que es por cierto el ministerio más sobresaliente de los 5, ¿cuál es, hermanos, su punta de lanza del evangelista? Son los dones de sanidad, ¿es cierto? Porque él se mueve así, se sanan la gente, pasan los enfermos. De repente no le han entendido nada el mensaje al evangelista. Yo recuerdo que llegó un francés, ¿se acuerda, pastor? Un hermano en el Chapiguén Z, que habló y creo que nadie le entendió nada porque era francés, pues, y para el castellano tenía complicaciones. Pero cuando él empezó a tocar su guitarra, porque trajo una guitarra grande, recuerdo, y empezó a tocar la guitarra y empezó a fluir el Señor cuando él alababa a Dios. Fue una campaña allá en el Chapiguén Z, todavía eran pocos hermanos. Amén, sí se acuerdan la pastora, y de verdad, y era un evangelista el hermano. ¿Quién se movió? El poder de Dios. Amén. Bueno, hoy día vamos a ver acerca de los dones, ¿no? Y el fruto también, ¿no? Que también son regalo de Dios. Pero antes vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar un momento, ayúdenme por favor, ore conmigo. Que Dios bendiga la enseñanza en esta noche. Vamos a orar. Padre de los cielos, amado Señor, gracias, Padre, gracias por el tiempo, gracias por el servicio, gracias por la vida de cada uno de nosotros, por lo que nos rodeas cada día, por tus bendiciones, por todo, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor. Porque lo que te amamos, Señor, todo nos ayuda bien, Señor, conforme a tus propósitos. Señor, te pido que bendigas este tiempo, que bendigas esta enseñanza, que todo lo que vayamos a dar aquí, Señor, a través de esta enseñanza, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y sigamos edificándonos como cuerpo tuyo, como iglesia tuyo, Señor, para, Señor, el agradecimiento de tu obra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, abra la Biblia en Corintios, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Y ahí el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿no? El que lo encontró lo puede leer, dice, no quiero que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones, ¿cierto? O sea, de los regalos que Dios tiene preparados para la iglesia, para su iglesia, ¿no? Y eso es verdad. Hermanos, usted no debe ignorar acerca de los regalos que Dios tiene para usted. Amén. Dios tiene preparado, usted se suma al cuerpo de Cristo y seguro que Dios le dará un don, porque nos edificamos con los regalos del Señor. Amén. Mire, ¿es necesario los dones y el fruto del Espíritu? Sí, ¿no? Este mundo tan adverso, con tantas dificultades, Yo he estado trabajando en el cementerio 3 días y de verdad que una familia llegaba ahí, una familia numerosa con una guitarra, y yo decía, ¿qué hará la gente aquí en el cementerio? O sea, para nosotros es anormal, pues, ¿no? Al menos para mí. Y un joven por allá sentado en una tumba, y así mucha gente, y de verdad que tenía ganas de ir y decir, pero esta gente, ¿por qué está aquí? ¿Qué hace aquí? O sea, en nuestra cabeza, creo, y nosotros pues no entra eso que ahí en el cementerio, pero y en realidad la gente en su manera de ver, su cosmovisión que tiene de Dios, pues piensa que de alguna manera ahí, ¿no? Podrá llegar a Dios a través de sus seres queridos, qué sé yo. Y sí, y mire lo que tenemos afuera, y por eso es que necesitamos los dones, los regalos de Dios, porque ellos nos van a ayudar, nos van a ayudar a que la obra de Dios que nos ha encomendado se nos vuelva más sencilla y nosotros lo podamos hacer con más eficacia. Amén. Sí, así es, hermanos. Entonces, porque allá afuera hay un mundo muy necesitado de Dios, en realidad, ¿no? Y es por eso que Dios, los dones son un regalo de Dios, algo que Dios ya preveyó para que nosotros pudiéramos ser efectivos en realidad. Amén. Eso es
eso significa, hermanos, que usted tenga un talento o un don de parte de Dios. Eso significa que usted puede entender que eso es algo que Dios le da para que cumpla cierto propósito en la obra, lógicamente, de Él, ¿no? En el trabajo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros, que por cierto es un trabajo muy arduo, que tenemos que ser perseverantes en Él. Amén. Ahora, bueno, los dones del Espíritu Santo, en Corintios habla de que son 9, creo, ¿no? También habla del fruto, pero también hay otros tipos de dones, como los dones ministeriales o los dones generales, que se le ha catalogado así para estudio nada más, pero en realidad todos los da Dios. No es que uno es superior a otro, cada uno es distinto y cada uno sirve en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y todos son importantes, aunque de repente no lo queramos reconocer nosotros o no nos parezca a nosotros, pero todos son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, la uñita del dedo, esa uñita que hay tan sencilla, tan pequeñita ahí que pareciera, pero esa uñita, si usted le sacan, ¿usted sabe lo que pasa? Esa parte es tan sensible que seguramente no podría usted coger algo así porque le dolería, ¿cierto? ¿No ha visto cuando se chanca una uña qué es lo que pasa? Está el dedito ahí. Sí, y cada parte de nuestro ser es importante. Así, los que recibimos dones, todo lo que Dios nos da es importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Mire, Corinto, vaya al libro de Corinto o Corintios. Dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es lo que reparte en particular como Él quiere? Los dones. ¿Quién reparte los dones espirituales? El Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí dice eso. Y Él reparte como quiere, ¿de acuerdo? Aunque el apóstol Pablo nos aconseja, ¿no?, en la lectura de este capítulo, que anhelemos, dice, y procuremos los dones mejores, ¿no? Así dice, ¿no? Pero en realidad, que por más que usted y yo creo que anhelemos, es Dios, es el Espíritu Santo que Él reparte como Él quiere. Así dice este verso, ¿cierto? Amén. Entonces, mire, ¿qué quiere decir esto? Que la naturaleza de los dones, hermano, viene de arriba. Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿De dónde vienen estos dones? O sea, su naturaleza, ¿de dónde vienen? De arriba, de Dios. Amén. Por eso dice que Él da como quiere y reparte como quiere. No se lo gana usted ni me lo gano yo. Amén. Sí, no es porque usted ora más ni porque predica más, no es así. Es Dios en su soberanía, porque Él tiene una voluntad soberana que Él quiere, y quién le puede decir por qué, ¿cierto? Así es de sencillo. Así que ahí no pelee usted ni tenga envidia de nada ni de nadie, porque es Dios, pues, hermano, y Él elige. Y gloria a Dios, no más diga. Y aprende a decir gloria a Dios. Porque es Dios, pues. ¿Quién podrá decir? Porque así, cuando Él escogió a la gente que escogió, tuvieron de repente muchas personas, no estuvieron de acuerdo, ¿cierto? Pero es Dios quien lo escoge y Él sabrá por qué lo hace. Amén. Bueno, el asunto es que los dones en su naturaleza, para entenderlo exactamente, quiero que entienda que vienen de Dios. Amén. ¿De dónde vienen? De Dios, amén. De ahí vienen los dones, hermano, estos regalos espirituales. Dios, por cierto, Él no tiene nada al azar, Él lo planificó y Él lo da seguramente por algo, ¿cierto? Porque cada don en realidad cumple un propósito, ¿no? Suple una necesidad. Para eso es, suple una necesidad. No, Dios no es como que anda regalando por ahí cosas que no necesitamos en realidad. No es así. No como nosotros los seres humanos, que a veces compramos objetos que ni siquiera usamos, ¿cierto? Y a la basura van a dar. O cuando llenan los frigideres en algunos lugares y que ni siquiera van a comer cosas y al final terminan en la basura. Pues Dios no es así. Dios da de acuerdo a la necesidad. Siempre Dios va a ser así, de acuerdo a la necesidad. Amén. Entonces, eso es importante que usted lo entienda. Amén. El Espíritu Santo es el que los da, Jesucristo es el que también da, Dios, en realidad Dios. Ahora, ¿y cuál es el propósito de los dones? Vamos a ir a 1 Corintios 12:7. Lea, por favor. Dice: pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para
provecho. ¿Se da cuenta? Para provecho. O sea, los dones en realidad son para edificar la iglesia, no son para avergonzar. Escuche bien, no son para avergonzar, no son para dañar ni para destruir, no. No son para eso, porque cada uno le va a ser dado un don para provecho, ¿cierto? Porque antiguamente cuando en nuestras iglesias pentecostales se malinterpretaba el uso de los dones y de repente no generaba un bienestar, más por el contrario a veces hasta un malestar, ¿cierto? Y no, los dones tienen un propósito. Tenga usted claro esto. ¿Y cuál es el propósito? Primeramente, edificar la iglesia, edificarnos, ¿cierto? El don de mi hermano, cuando lo ponga en actividad, me va a edificar mi vida, hablando como iglesia. Y lógico, le va a ayudar a ella muchísimo, al que lo utiliza, ¿cierto? Porque cada uno les ha dado el don, ¿para qué? Para provecho, ¿cierto? Amén. Entonces, entienda bien esto, los dones son para edificar a la iglesia. Amén. No son, jamás los dones serán dados para causar división, ¿cierto? Jamás, jamás. Son para la edificación de la iglesia. ¿Para qué más? Váyase a Hebreos capítulo 10, versículo 24. El libro de Hebreos. La última carta de Pablo, o algunos no le consideran a Pablo, pero es la última. Hebreos capítulo 10, versículo 24. A ver, lo vamos a leer. Dice lo siguiente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿cierto? ¿Qué significa esto, hermanos? Que los dones, ¿no? Si bien es cierto, de alguna forma, cuando son usados, pueden exhortarnos, puede haber una palabra de exhortación, pero siempre tiene que ser usado ¿para qué? Para ayudarnos, ¿cierto? Por eso yo no comparto el mensaje del movimiento misionero mundial, jamás, ¿cierto? Porque ese no es el evangelio que yo conozco de la Escritura. El evangelio de la Escritura, es más, dice que el pecado se corrige con amor y misericordia. Y es por eso que es inaceptable que alguien del púlpito ofenda allá abajo. Porque así no es, pues. Así no trata Dios. Dios nunca te va a avergonzar. Dios siempre te va a restablecer, por más falta que tú tengas y por más la falta sea, qué sé yo, no sé cómo ponerle el nombre. Dios jamás hará eso, siempre, porque la Biblia dice que Dios ha venido a ayudarnos. Ese es el evangelio. Dios ha venido a restaurarnos, a salvar lo que se había perdido. Ese es el evangelio. Y para eso funcionan los dones. Entonces, los dones sí, otra de sus propósitos es exhortar a la iglesia. Pero exhortar, escuche bien, yo quiero que entienda bien esta palabra. No es como antes se pensaba, se creía, ¿no? Que es agarrar y decirle sus cuantas verdades a una persona y ponerle y cuadrarle y ponerle en su sitio. No, la Biblia dice exhortar es enseñar, corregir. Y cuando la Biblia habla de corregir, dice con mansedumbre, dice con espíritu de mansedumbre. No sea que tú después estés en el mismo lugar también, ¿no? Y te tengas que pasar lo mismo. En realidad, sí, los dones sirven, hermanos, para exhortar a la iglesia. Cuando hay don, por ejemplo, me contan los hermanos, yo no estaba en el tiempo de acá en Sechura antiguamente, pero dice que aquí había una hermana que cuando venía un hermano le decía toda su vida cuando llegaba. Decían, el hermano hoy día estaba haciendo esto. Y así le decía todo. Y cada uno que llegaba y le decía, exhorta y reprende, dice que les decía. Que lo exhortaran y lo reprendieran por la falta. Había en ese tiempo. Eso es lo que conversaban los hermanos antiguamente aquí, cuando se reunían en la Huáscar. No tenían pastor ellos, y ellos lo que entendían lo aplicaban. Y pienso que el Espíritu Santo en la formación de los nuevos creyentes, así como Ananías y Zafira,
Porque usted ya no ve gente cayéndose muerta cuando viene a los altares, ¿cierto? ¿O usted ha visto? ¿Y usted cree que no hay tanto mentiroso entre nosotros? ¿Ah? Yo he mandado un video al grupo y mi esposa me dice, ¿para qué has mandado ese video? Y le ha mandado porque me causa gracia, pero también porque ahí son unos morenos, porque la gente morena de tez negra es diferente a los, ellos son más, no sé cómo decirle, pero son movedizos. Es su rasgo genético en ellos. Y ahí ponen, no, es la manera de ofrendar, así que baila el hombre y deja su ofrenda. En realidad, sí, porque el ofrendar es algo que debe brotar de mi ser y voluntariamente y con alegría, no por obligación, ni por pretender aparentar algo, ¿cierto? Pero entonces, lo que quiero decirle, y vamos al tema, sigamos nuevamente, es que los dones, el propósito es también para exhortar a la iglesia. Dios puede levantar o levanta o habla a través de los dones entre nosotros y nos van a exhortar. Yo recuerdo hace tiempo atrás, una hermana Mecha, hace mucho tiempo, la hermana Mercedes, esposa del hermano Martín, me dijo, hermano, me he soñado contigo, yo siempre recuerdo, y te he visto así, 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 me dijo. Y sí, así estaba frío. Yo recuerdo que me moré ahí, me acuerdo, un añoneo, y le lloraba a Dios porque quería. Le hablo hace años. ¿Y quién me dio esa palabra? Una hermana, ¿cierto? Que Dios le reveló, es un don de parte de Dios. Entonces, de esa forma Dios utiliza los dones para edificar la iglesia, hermanos, para exhortar la iglesia. Amén. Y 1 Corintios 14:3. A ver. Sí. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿no? Habla del don de profecía, ¿cierto? Que ese es el don que yo le decía que pasaba en la Huasca. Pero mire, dice que es para consolación. Para consolación, ¿cierto? Amén. Consolar, consolarnos, ayudarnos. ¿Qué es consolar? ¿Cierto? Es darle una palabra de ánimo, de aliento, o ser empático con otra persona que está pasando un problema, ¿cierto? O una dificultad, amén. Eso es consolar. Y los dones son dados por Dios, en este caso el don de profecía, ¿no? Es para consolarnos, amén, para consolarnos. Entonces, escuche bien esto, usted téngalo claro. Y ahí está la clave, este versículo, si quiere subráyelo ahí. Porque cuando usted ve en actividad los dones, escuche bien, donde usted quiera que vaya, porque hoy hay de todo por si acaso. Y la gente se impacta cuando ve un don en funcionamiento. Hay palabras de ciencia y sabiduría y como que los hermanos, parece que se van a otro planeta. Sí, porque eso sucede, el hombre es así y no entiende nada que son los dones, ¿no? Si no hay edificación, tiene que cumplir esos tres propósitos: exhortación y consolación. No es para vanagloria del que tiene el don. ¿Me entendió? Amén. No es para vanagloriarnos si es que recibo el don. Amén. Es para edificación de la iglesia, es para provecho de la iglesia, es para exhortarnos entre nosotros, porque Dios dará una palabra que necesitamos seguramente, ¿no? Y es para consolarnos amén, de pronto, de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando. Amén. Entonces, escuche bien. La naturaleza primeramente, o sea, provienen de Dios, de arriba vienen. Y los propósitos, hermanos, son los que acabamos de definirlos, ¿no? Sí, exactamente, los dones son ¿para qué? Para, hermanos, para edificar la iglesia, ¿no? Amén. Para exhortar y para consolar. Por ejemplo, el don de palabra de sabiduría que habla el libro de Corintios. ¿Qué necesidad cumple? Es darnos dirección espiritual, ¿cierto? El don de palabra de ciencia, ¿qué función cumple? Hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios, que se lo hace con profundidad. Hay un pastor que a mí me gusta escucharlo, ya murió, pero sus mensajes han quedado grabados. Y a mí me gusta escucharlo porque él tiene una profundidad para sacarle al texto, a la escritura, lo que no vemos así nosotros. Y eso es palabra de ciencia, de que pueda transmitir, sacar las verdades bíblicas
con facilidad. Ese es un don. ¿Y Dios por qué lo da? Porque es necesario en la iglesia. Amén. Que nos nutramos con la Escritura. Yo me gozo de escucharlo. Me alegro, me edifica mi vida. ¿Cierto? Entiendo y comprendo mucho más de la Escritura. Y eso me ayuda a mí. Amén. ¿Por qué? Porque los dones son para edificación. Amén. Para edificación. Ahora le decía que para modo de estudio han sido clasificados en 3 formas, ¿cierto? No necesariamente pueden tener ese orden o Dios los ha establecido ahí, sí, pero nosotros los seres humanos a veces para estudiarlos los clasificamos. Y existen los dones ministeriales. ¿Cómo así? Los dones ministeriales son los que abre el libro de Efesios. ¿En qué consisten estos dones ministeriales? Efesios 4:11. Vamos a ir ahí. Son los ministerios. Los ministerios son dones porque son regalos de parte de Dios, de igual forma, ¿no? ¿Y cuáles son? A ver. ¿Cierto? Ahí en la mano se representa, ¿no? Yo lo aprendí esto de un colombiano, recuerdo. En la televisión lo he visto y me lo quedé grabado ahí. Nunca me olvido de los ministerios ahí. No, los 5 ministerios, dice, en la mano, ¿cierto? Ahí Dios dice, maestros, ¿cierto? Pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, ¿no? Ahí está. Y para estudio le decía que se han clasificado así, ¿no? Los dones ministeriales. ¿Por qué ministeriales? Porque claro, estos que estoy hablando no son como los dones espirituales que está en toda la iglesia, aunque los pastores o los maestros o los ministerios, en este caso, también tienen los dones espirituales, sino que cuando habla de ministeriales se refiere a ciertas personas que van a ser dados por Dios estos dones para que cumplan obras específicas, ¿no? Por ejemplo, un pastor en un lugar, en una iglesia, amén. Un apóstol, por ejemplo, ¿no? El ministerio de apóstol. ¿Qué significa ser apóstol? No como lo ve en la televisión, que hay un programa de enlace, creo, ¿no? Donde habla el apóstol no sé cuánto y el apóstol. Esos no son apóstoles de nadie, hermano, en realidad. Porque ¿cuál es la función de un apóstol? ¿Cuál es la función de un apóstol? ¿Sabe? Mire, coja, ahí está la mano, ¿cierto? ¿Cuál dedo se topa con todos? ¿Ah? El pulgar, ¿cierto? Y en los 5 ministerios, en la mano, la voy a representar, se considera el ministerio de apóstol aquí, el dedito gordito. Y es el único dedo que se topa con todos los demás dedos. ¿Por qué? Porque el único ministerio que al mismo tiempo realiza los 4 ministerios restantes es el del apóstol. El apóstol puede hacer de maestro, el apóstol puede hacer de pastor, el apóstol puede hacer de evangelista y el apóstol puede hacer de profeta. Si usted lee la Biblia va a encontrar que los apóstoles tenían los otros 4 ministerios ahí. Por eso es que son especiales y por eso ellos levantan obras. Una característica de un apóstol es una persona que va a ir a un lugar, por ejemplo, no sé si ustedes han leído ese libro que el pastor siempre lo dice acá, y léanlo, de Bruce Olson, Brushko. En el internet búsquelo si usted, ahí lo va a conocer usted, porque hay videos ahora ya todo de él. Cuando fue llamado a los 19 años, un estadounidense de origen noruego, a llevar el evangelio en la selva de Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, con 19 años, y se aventuró y se fue. Ahí pasó toda su vida. No sé si seguirá vivo, pero logró evangelizar personas que no hablaban un idioma que se entendían entre ellos. Y él la hizo de evangelista, de pastor, de maestro, de todo ahí, ¿no? Para mí es un apóstol, por el trabajo que ha hecho. Y es que ese es el ministerio de un apóstol. Por eso Pablo, predicando en una iglesia, plantándola, dejando un pastor un tiempo, 5 o 6 años, luego se iba a otro lugar. En realidad es un ministerio muy bonito. Pero por eso se llaman dones ministeriales, porque cumplen una función. El segundo dedito que tiene, ¿cuál es? El dedo índice, ¿cierto? Y está ahí porque la profecía indica. El profeta
normalmente decía, la hermana leyó el libro de Amós, y decía que Dios no hace nada. Lo que quería decir ahí era que Dios jamás hace algo sin que antes no te avise, no te hable, porque Dios es justo, ¿cierto? Y muchas veces en el Antiguo Testamento utilizaba los profetas, porque el ministerio de profeta era recibir o traer la voz de Dios para el hombre. La diferencia del sacerdote llevaba la voz del hombre a Dios, pero el profeta no, el profeta traía la voz de Dios para revelársela al hombre. Lógico, y la voz de Dios indica camino, pues, ¿cierto? Y entonces el don de profeta o el ministerio profético es ese, así es, pero siempre cumpliendo, hermanos, los requisitos que la Biblia dice acerca del profeta, ¿no? No lo que vemos hoy en día, a veces muy apresuradamente. Bueno, ¿y el otro dedo cuál es? El más grande, ¿cierto? El dedo medio. ¿Y por qué se compara con el ministerio de evangelista? Porque ¿cuál es el ministerio más sobresaliente? El que va adelante, pues el que evangeliza, pues, ¿no? Los evangelistas cuando vienen acá se paran y hacen bailar a toda la iglesia y lo hacen aplaudir y lo hacen saltar incluso. Y el evangelista es así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un ministerio que así funciona. Y ellos son que ganan, van a la avanzada, van adelante de todos, porque van evangelizando, ¿no? Los evangelistas van adelante, ¿ah? Por eso tal vez el primer mártir del evangelio fue un evangelista. ¿Quién fue? Esteban, ¿cierto? Esteban, el primer mártir del evangelio, ¿por qué? Evangelista, pues osado, amén. El que le sigue es el dedo anular, y aquí es donde se pone el anillo una persona, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Cuando alguien se casa, ¿dónde se pone el anillo? ¿Ah? Aquí en este dedo. ¿Y qué representa eso? El ministerio pastoral, porque el pastor está aquí, como por decirlo así, casado con la iglesia, pues ahí, ¿cierto? Él tiene que soportar ahí a la iglesia, eso se representa, él tiene que llevar la carga ahí, el pastor, ¿cierto? Y muchas veces no comprendido, ¿cierto? O poco entendido, pero ahí, y él no abandona la iglesia porque tiene esa carga, ¿cierto? Y así como se nos pone el dedo aquí, como el esposo y la esposa que se casan, y es para siempre, hermano, ¿cierto? Así. Por eso es que ese dedito representa. Y el último, el más chiquito de todos, ¿cierto? ¿Cuál es? El ministerio de maestro, ¿no? Y este dedito es el que metemos al oído así cuando nos pique el oído, ¿ve? Si usted le pique el oído, no tiene nada a la mano, ¿qué hace? ¿Ah? O se pone el dedo gordo, así. Se mete el dedo chiquito, ¿cierto? Porque el maestro, por la enseñanza de la palabra, ¿qué hace? Así como el dedo chiquito es para sacarnos la cerilla o la basurita de la suciedad del oído, la palabra es la que limpia. La enseñanza es la que se encarga de limpiar en la iglesia las cosas que puedan estar mal. La que corrige, la que limpia. Y ese es el último ministerio, hermanos. Amén. Entonces, por eso, y estos se llaman dones ministeriales. Amén. Amén. La función que tienen, lógicamente, es edificar la iglesia. Recuerde bien esto siempre, ¿no? Y eso lo instituyó el Señor. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Si usted está anotando o está leyendo, está ahí. Y aún nos constituyó, dice, ¿no? Así. Entonces, esos son dones. ¿Y quiénes dan los dones ministeriales? O sea, estos regalos. El Señor Jesús. Aprende esto, ¿no? El Espíritu Santo no da dones ministeriales. Quien da los dones ministeriales es Jesús, ¿no? Para que veamos cómo trabaja el Dios Trino que nosotros creemos, ¿no? Él es el que da los dones ministeriales. Ahora hay los dones generales, hermanos, ¿no? Dice la Escritura que Él ha repartido dones en particular como Él quiere, ¿no? Dentro de estos dones también hay los dones que se le llama así solamente para estudio, como los dones generales. ¿Y cuáles son estos dones? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 7. A ver.
dice, o si de servicio, en servir, ¿cierto? Aquí hay un don. ¿Qué dice la Escritura? El don de servicio, ¿no? El don de servicio, ¿no? La palabra servicio es diaconía, de ahí viene diácono, la palabra. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor, en la necesidad que hay en la iglesia, equipa a sus miembros de ella, ¿no? Con estos dones. Porque usted ha visto que hay personas que tienen esta capacidad para hacer bien serviciales, ¿no? Que son bien atentas. No todos tenemos eso de repente, pero hay algunos que destacan más que otros, ¿cierto? Que son muy, muy atentos, muy desprendidos, están aptos para escucharte, en realidad tienen un desprendimiento para servir. Y dice la Escritura que ese es un don, tal vez no sea un don sobrenatural, como vamos a ver después los dones espirituales, pero es un don esto, el de servicio. El de que una persona quiera estar ahí, involucrado, sirviendo, viendo algo que hacer en la iglesia del Señor, ese es un don. Y la Biblia dice que es el don ¿de qué? De servicio. Amén. ¿Y cómo lo tiene que ser? Lógicamente de buena voluntad, ¿cierto, hermanos? Porque así Dios le gusta que le sirvamos. Después dice, ¿el don de qué? El que enseña en la enseñanza, el don de enseñanza, ¿no? Eso lo podemos ver nosotros en las personas involucradas en todas las áreas en la iglesia. Por ejemplo, hay maestros de escuela dominical que tal vez están ahí años y tienen su familia, tienen sus hijos y sus propias necesidades y no dejan de enseñar, no porque el pastor les ha impuesto ahí, hermanos, algo sino que porque les tienen esa actitud, ese don de parte de Dios que quieren enseñar, ¿no? Por eso dice el que enseña en la enseñanza. Ese es un don también, es un don general. No todos de repente les gusta enseñar, ¿cierto? No todos tengan esa capacidad. Amén. Entonces, el don eso está también en los que enseñan la palabra, en el misterio de maestro está eso. Gloria a Jesús. Ahora dice, sigamos leyendo. A ver, el que exhorta ¿en qué cosa? En la exhortación, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Decía el pastor, hay un hermano que son bien exhortadores, decía. Hay hermanos bien exhortadores, ¿no? Que están viendo ahí temas y a veces uno no ve, créame, hay cosas que no veo, no me doy cuenta, pero hay personas que sí, que son aparentemente bien observadoras de las cosas y uno los pasa por alto y otros que no. Pero hay formas y hay maneras, pero sí, eso es un don de hermano o hasta el propio pastor. A veces, pastor, esto de acá, esto de allá, usted no hizo esto de acá, y uno tiene que recibirlo, ¿cierto? Porque es un don de parte de Dios. No recuerde que es para la edificación de la iglesia. Amén. Y así que la exhortación es un don, pero la exhortación, siempre tengan claro esto, no cumplen ciertos parámetros tiene que cumplir ciertos requisitos. Ya le dije, no es que el que exhorta como antiguamente pensaban, exhorta y reprende, y había un hermano encargado de decir que el que entraba exhorta y reprende y lo agarraban a cachetadas, porque los hermanos entendían, hermanos, o en su poco entendimiento de esta expresión, ellos pensaban que exhortar y reprender, agarrar a la persona y darle su bofetada, pues, ¿no? Eso era lo que ellos entendían, no, sino que exhorta quiere decir corregir, ¿cierto? Hablar, amonestar tal vez, ¿no? Dialogar, ¿cierto? ¿Para qué? Con el propósito de qué cosa, hermanos, de ayudar a la persona, ¿no? De sanar, ¿no? Lógicamente con palabras pertinentes, ¿cierto? Amén. Amén. Eso es el don de exhortación. Sigamos. Versículo 8 estamos, ¿cierto? A ver, dice, el que reparte ¿con qué? Liberalidad. En realidad,
¿no? El que tiene ese deseo, hay gente que es bien generosa, de eso está hablando, de la generosidad, ¿cierto? De ser desprendido, ¿cierto? Amén. Mire, todos estos dones están en la Biblia. O sea, dando ofrendas para la obra de Dios, ¿no? Cuando damos, dice la Biblia que ninguno demos con tristeza ni por necesidad. No porque todos vean que dan, tú vas a dar. Es más, una vez yo decía, no, usted sabía que, bueno, nosotros nos acostumbramos a recoger la ofrenda a todos los cultos y cada uno nos hemos acostumbrado a dar una moneda, ¿cierto? Así nos hemos acostumbrado. Pero si usted fuera a la Biblia, eso no es la manera correcta de dar una ofrenda. Porque la ofrenda era algo preparado. Yo me preparaba para traer mi ofrenda a Dios. No era que pasaban con el plato y lo que se me venía, bueno, y daba así. No, eso, si usted estudia lo que es la ofrenda, en el Antiguo Testamento, cómo se presentaba la ofrenda, no era así, no es así. La ofrenda era algo que se preparaba, que se llevaba en cierto día, en cierto lugar y se dejaba. Y por cierto, era algo que a uno lo tenía que dar pues algo apropiado, porque era para Dios, pues, hermano. Y por eso es que cuando el Señor Jesús empezaron a dar las ofrendas, traían unas ofrendas grandes, ¿cierto? Y le preguntan, ¿no? ¿Quién dio más? Le dice. Y decían, pues estos, pues porque había gente rica que traía o gente que tenía. Pero resulta que la viuda pobre, Dios dice todo su sustento, pero tal vez todo su sustento fue un sol o 5 soles, no lo sé. Pero Jesús, que sabe todo, le dijo, no, ella dio más, porque ella ha dado todo lo que tenía. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Todo lo que tenía. No lo que nos sobra. ¿Entiende? Y eso es la ofrenda, en realidad, lo que significa dar una ofrenda para Dios. Algo que se ha esforzado. Amén. Lógico, quien lo entendió, ¿no? Porque la Biblia es lo que enseña. Amén. Pero dice aquí, volviendo al tema acerca de los dones, que el que da o el que tiene el don para dar, hermano, gloria a Dios, de conceder, de dar, lógicamente no está hablando solo de la ofrenda, está hablando de que se desprende en todo sentido, pues que lo haga con liberalidad. Amén. O sea, con gozo. Gloria a Dios. Sigamos. Gloria a Dios. Amén. A ver, Romanos capítulo, estamos en el versículo 8. Dice, el que preside con solicitud, ¿cierto? ¿No? El que preside con solicitud, o sea, dispuesto siempre, hermano, a estar ahí, ¿no? ¿Y quién cumple ese rol, esa función? Por ejemplo, un pastor, un maestro, un líder de grupo familiar, un asistente, esas personas que están ahí delante del pueblo. Con solicitud quiere decir que siempre ahí, puntual a la hora, esforzándose, porque sí, se requiere sacrificio y esfuerzo, ¿cierto? Para presidir. No es que el cargo, qué bonito suena, ya yo soy, y después no lo ejercemos, no. Por eso dice, el que preside con solicitud, o sea, ahí, no que en la célula se reúnen y el líder es el último en llegar, porque él es el líder. Ahí no hay solicitud, pues, hermano, de nada, ¿cierto? Él ese debe ser el primero en llegar y el último en irse, ¿cierto? Así debe ser, porque dice que el que preside con solicitud, ¿cierto? No es que el líder, pues ya es el líder y ahora tienen todos que callarse y el líder sabe lo que hace. No es así. Bueno, sigamos. Gloria a Dios. Dice, a ver, gloria a Dios. Versículo 2, capítulo 12, versículo 8. Dice, el que hace misericordia con alegría, ¿no? El vocablo griego, hermanos, de aleo, es de misericordia, significa bondad, beneficencia, ¿no? Esta es aquella capacidad concedida por Dios, ¿para qué? Para crear un sentido de verdadera compasión, ¿cierto? ¿No? De que alguien te pueda hablar con así, ¿no? Usted lo ha visto, es nuestro pastor, yo creo que tiene ese don, porque yo pocas veces lo he visto al pastor incomodarse, ¿cierto? De verdad, créanme. Y creo que eso funciona en el ministerio pastoral, ese don. Porque imagínense un pastor cardíaco, hermano. ¿Ah?
Porque usted cree que no hacen cosas los creyentes, que no da ganas de... Pero si un cardíaco, hermano, agarra y apega en casos a cada miembro. Y el pastor no, tiene que aprender a tener misericordia para corregir el pecado, para llevar la ovejita. Ahí, sí, ¿cierto? Y en el liderazgo también eso tiene que desarrollar el líder, ¿no? Para que tenga la paciencia, si no, hermano, como dijo por ahí un hermano cuando salió a predicar, no, ya le hemos compartido, ya le hemos hablado, ya, es su problema. Ahí ya se fue la misericordia, pues, hermano, ¿no? Ya que el infierno está, ya los condenó ya. No, no es así. Entonces, ese es el don de misericordia. Y luego, y aquí nos vamos a quedar porque el tiempo no nos va a dar. Dice en estos dones, luego la próxima semana, si Dios lo permite, estudiaremos los dones espirituales. Ahora dice el versículo, dice 9, el amor sea sin fin. Ahora pasemos a 1 Corintios 12:28, perdón. Y aquí terminamos. 1 Corintios. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayuden, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Qué don ve usted ahí general? No los espirituales ni ministeriales, porque ahí habla de los ministeriales, el don de administrar, ¿no? Ahí hay un don más, un don general, el don de administrar, ¿no? ¿Quién es un administrador, hermanos? Este es un don que el Señor da, hermanos, ¿para qué? ¿No? Que de alguna manera implica, ¿no?, tener metas, objetivos y llevarlos a cabo, sí. Y ahí es donde entra la mente de un administrador de poder. Pues también ese es un don general que Dios da en la iglesia, ¿no? Donde van a haber hermanos creyentes que de repente van a ayudar en esa parte, en las metas, en los proyectos en la iglesia o en los grupos que se tengan que hacer en los trabajos de la iglesia. Pues eso también es un don, hermano, general. Amén. Gloria a Dios. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, por el tiempo, pero aún vienen los dones espirituales que habla Corintio, también el fruto del Espíritu Santo, porque recuerde que nosotros creemos en los dones y en el fruto del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que estamos estudiando doctrina de la Asamblea de Dios, lo que nosotros creemos. Amén. Y estamos ya en este capítulo acerca de los dones, hermanos, y el fruto. Amén. ¿Creemos que existen dones? Sí. ¿Diferentes dones? Sí. ¿No? Primeramente entienda que vienen de parte de Dios, que no se obtienen en una universidad ni en un seminario bíblico por ir a estudiar, ¿cierto? Yo puedo ir a un seminario y no me califica eso para yo tener un don de parte de Dios. No, esos son dados por Dios. Amén. Vienen de arriba. Amén. ¿Y el propósito de los dones cuáles son? A ver, edificar, recuerde, exhortar y consolar. Amén. Ese es el propósito. Los dones ministeriales, ¿cuáles son? Son 5, ¿no? Son los 5 ministerios en realidad, ¿no? Ellos los da Jesús y es el don de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Luego tenemos los dones generales que acabamos de verlos, ¿no? El don de servicio, el don de ¿qué? De presidir, el don de misericordia, de la exhortación, ¿cierto? De la enseñanza. En realidad, Dios ha equipado, y hermanos, a su iglesia con todo lo justo y necesario. Amén. Porque Dios sabe, hermanos, lo que necesita la iglesia. Y Él, sí, pues Él vela por su iglesia y de acuerdo a las necesidades es que reparte los dones para la edificación de la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Amén. Gloria a Jesús.